Buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito de todos los lunes, El Mundo. Hoy tenemos una invitada especial, la abogado Ana Zapata. Su número IMPRE CJP 1130000102B de la Universidad Yacambú en Venezuela. Conversaremos con ella los temas de violencia de género en Venezuela, Arco Minero y Monómeros Colombo Venezolanos S.A. ¿Cómo estás, Ana? Cuéntanos en primer lugar sobre la violencia de género. Muchas gracias por tu invitación, Luca. Sí, efectivamente en Venezuela hay tipificados 19 tipos de violencia en la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley está vigente desde el 2007 y contempla sanciones que van desde varios meses de cárcel hasta 20 años de prisión. Acoso u hostigamiento, violencia institucional, violencia obstétrica, laboral, violencia patrimonial y económica. Tenemos también los actos lascivos, carnal con víctimas especialmente vulnerables. También están las amenazas, acoso sexual, tráfico ilícito de mujeres, niñas, niños o adolescentes, también la trata de mujeres, de niñas y adolescentes, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la ofensa pública por razones de género, la esterilización forzada y la impunidad. Imagínate, no son pocos. Lo importante de esto es que según la ley, estos delitos no necesariamente tienen que ser denunciados por las mujeres agredidas. Los parientes directos de estas personas pueden de igual manera hacer la denuncia de este tipo de situaciones. Ya en Venezuela hemos cumplido 10 años de la vigencia de esta ley. Por eso se está impulsando en este momento de parte del Estado una campaña con el tema La paz comienza por casa. Yo en particular soy muy contenta de que haya leyes que protejan a la mujer. Pero recordemos una cosa, Luca, la violencia no tiene género. A pesar de que vivimos en una sociedad machista, la violencia no tiene género. Todos podemos ser en algún momento acusados de alguna violencia, tanto hombres como mujeres como niños. Así que muy atentos de no instrumentalizar de manera política esta ley que tanto ha costado a las mujeres y a todos nosotros. Muy bien, Ana, es cierto. Los derechos y deberes son para todos sin excepciones. Ahora, cuéntame un poco sobre el arco minero venezolano. Wow, este es un tema bastante sensible para mí en particular, pues en el arco minero se está produciendo no solo un ecocidio, sino un suicidio. ¿Por qué te digo esto? Porque el daño que se está produciendo allí es terrible, no solo en el suelo, es un suelo ancestral, totalmente rico de minerales, oro, diamantes, coltán. Para poder obtener estos minerales, se mezcla en el suelo cianuro y mercurio. Todo esto luego pasa a los ríos, que no solo contaminan el mismo río, sino a los seres humanos que también pueden beber agua de allí. Imagínate tú que eres italiano, te lo digo en términos futbolísticos. Hablamos de una dimensión de 6.300 canchas de fútbol profesional. Venezuela representa el país con mayor número de minas ilegales en el mundo. Y todo esto ocurre en una zona que debería estar protegida por los organismos internacionales. Se está acabando con 288 especies y más 560 especies de flora en amenaza. Matas a los peces, matas a la flora, matas a la fauna, matas a los humanos, porque si beben el agua contaminada, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir? No, seguramente te vas a envenenar con el tiempo. Nuestros aborígenes, que tienen más de 20.000 años de generaciones, tienes un total abandono a nuestra tierra y el mundo está en silencio. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está la cultura green que tanto se habla en la Unión Europea, en la ONU? ¿Dónde está Greta? ¿Dónde están los organismos internacionales? Desde el 2016, el Estado decretó una ley llamada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco. Respecto a esta ley, te invito a ver una entrevista en YouTube de parte de una corresponsal llamada Lisette Boone, que se llama Las mafias despertaron a la fiera. Aquí mencionamos ya no hay pudor de parte de los grupos desestabilizadores en la zona. Se encuentra una devastación completa en las zonas aledañas al Parque Nacional Canaima. Ya no hay bosque, solo hay tierra árida. Hay empresas que no tienen RIF ni siquiera. Hay una especie de normalización de la situación. No hay prosperidad en la zona. Entonces, ¿para qué sirve esta ley? Sí, estamos hablando de que prácticamente existe un gobierno paralelo. Hace poco las Naciones Unidas dedicó un capítulo de 600 puntos aproximadamente por
crímenes de lesa humanidad que se registran allí en esta zona. En fin, es un tema bastante extenso y doloroso para todos los venezolanos que deberíamos hablar y dar a conocer al mundo. Con lo que está sucediendo en el arco minero, estamos ya de facto violando los artículos 127, 128, 129 de la Constitución. Es una cosa impactante. De ese tema continuaremos en otra entrevista, porque de verdad debería ser un problema del mundo entero. Te prometo otra invitación a este programa. Ahora, cuéntame, Ana, de otro tema que está en primera línea, monómeros. Bueno, para hablar de monómeros voy a hacerte un resumen muy rápido porque debemos entrar a un pedacito de nuestra historia contemporánea. En primer lugar, Monómeros es una empresa petroquímica venezolana con sede en Colombia, productora de varios productos, fertilizantes, fosfato, alimentos balanceados para ganados, materia prima, fabricación de nylon, soda cáustica, ácido fosfórico. Una empresa con más de 50 años y 1.3 billones en ganancias aproximadamente. Empresa que unimos en gestión con nuestro país hermano Colombia. Nosotros teníamos materia prima y ellos eran potencia en materia textil. En 2003 comenzó a tener mucho mayor avance a nivel internacional. En el 2014 se elaboró un plan estratégico donde se hablaba de mayor importación. En el 2018, para nuestro bien o para nuestro mal, empezaron, digamos, las limitaciones de Estados Unidos para la comercialización de la empresa. En 2018 en nuestro país ocurre una elección que no fue reconocida, donde el presidente ganador fue el presidente Nicolás Maduro y prácticamente 50 países del mundo no reconocieron esta elección. En 2019 la Asamblea Nacional acciona un grupo de medidas donde designa al presidente de la Asamblea Nacional, en ese momento el ingeniero Juan Guaidó, como presidente encargado e indica que el gobierno del presidente Maduro es un gobierno que está usurpando el poder. Se levantan las sanciones de Monómeros para que ella pueda comercializar y posteriormente a eso, ya en el 2019, después de varios acontecimientos a nivel político interno en el país y a nivel internacional también, llega la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con fecha 3 de abril del 2019. ¿Qué indica esta sentencia? Esta sentencia indica que se ha producido un asalto al Estado de Derecho por parte de la Asamblea Nacional, que ya ellos la mencionan como en desacato. Declaran en nulidad absoluta el estatuto que ha regido la Asamblea Nacional, que mencionó, que dictó la Asamblea Nacional del presidente interino en el momento, Juan Guaidó, que se llama Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ese estatuto, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia lo declara en nulidad absoluta. La sentencia, por demás, exhorta a abrir una investigación penal a quienes hayan participado en la transcripción, en este estatuto. Aquí nos podemos preguntar dónde está la separación de poderes. Indica esta sentencia que cualquier actuación de la Asamblea Nacional o de un particular que vaya contra esta sentencia será nula. O sea, estamos hablando de que no puedes hacer nada. Ratifican que la actuación de la Asamblea Nacional, que en un principio ya desconocen porque indican que están en desacato, no podrá hacer nada porque cualquier actuación que realice la Asamblea Nacional será nula. Prácticamente se puede decir en mis términos que es una sentencia bíblica, no se puede cambiar. Otras cosas a las que hace mención esta sentencia dice así: el desconocimiento individual o colectivo de un proceso electoral que contraríe esta decisión del tribunal es nulo. Esta sentencia a su vez señala que es realizada por la protección del patrimonio de los venezolanos, de acuerdo al artículo 266.1 de la Constitución, que indica que son tributos del Tribunal Supremo de Justicia ejercer la jurisdicción constitucional, y el 335 indica que garantizará la supremacía de las normas y las garantías constitucionales el mismo Tribunal Supremo de Justicia. Y en el 336 vemos que dice: las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia es declarar nulidad total o parcial de las leyes que coliden con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mientras que el 25 y el 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dice exactamente o muy similar a lo que dice el 266.1 que mencionamos a Jusden. Encontramos
otra cosa muy particular en esta sentencia, y es que el Tribunal Supremo de Justicia insta a la prohibición de salida del país, a enajenar y gravar bienes, a la inmovilización de las cuentas de los ciudadanos que han suscrito este estatuto, que ha llevado a cabo la junta directiva saliente o la que ellos no consideran correcta de Monómero. Ahora aquí nos preguntamos si en el 2018 se produjo una elección que no contó con la aprobación a nivel internacional. Se considera que todos los actos luego del 10 de enero del 2019 que realice el gobierno del presidente Nicolás Maduro son nulos. De igual manera, el Tribunal Supremo de Justicia que corresponde al presidente electo de manera ilegítima. Al menos eso es lo que pareciera a nivel, digamos, jurídico. Y la legitimidad entonces correspondería al presidente de la Asamblea Nacional. En fin, estos son criterios que podemos conversar. No es que yo estoy dictando una sentencia con esto, pero debemos ver los diferentes puntos de la historia para poder entender de qué estamos conversando. Recordemos que todos los actos del presidente de la República deben estar sometidos al control del Parlamento. Aquí hay otro artículo muy interesante que se menciona, que es el artículo 303 de la Constitución. Dice, por razones de soberanía económica, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, exceptuando las filiales, asociaciones estratégicas, etc. Este punto es particularmente muy interesante. A mí en lo particular me lleva a pensar que nosotros estamos muy cerca de poder perder una empresa tan importante como Monómero de Venezuela. No estoy diciendo que sea el caso, pero es muy probable, puesto que en este momento la Fiscalía de Colombia tiene atribuciones para intervenir la empresa Colombo Venezolana. Hay otro punto muy importante, muy particular en esta sentencia, que los nombramientos que haga la vicepresidenta Delcy Rodríguez son los únicos nombramientos que consideran válidos. Que este nombramiento lo debe realizar es Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, ningún otro. Y termino con este artículo, Luca, que instó a todos los venezolanos, independientemente de una parte o de la otra. Aquí debemos simplemente regirnos por lo que está escrito en la ley. El artículo 130 de la Constitución que los venezolanos tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Gracias por todo. Gracias amigos, los esperamos la próxima semana.